Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y enos aquí un día más para practicar juntos la Lección Divina, lectura orante de la palabra. Te pido que tengas a la mano tu Biblia, tu cuaderno, un lápiz y busques un lugar tranquilo, apagues todo aquello que te pueda interrumpir para que en los próximos 30 minutos estemos totalmente a la escucha de esa voz de Dios que nos va a hablar al corazón. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, te invito a que hagas esta experiencia escuchando el video, observando los detalles hasta el final, hasta el último paso, porque ya en la parte de la despedida te daré, si te ha gustado, te daré eh, un enlace para que puedas realizar el curso completo de Lección Divina que tengo para ti en este canal totalmente gratuito. Entonces espero que disfrutes de la experiencia. Les doy también la bienvenida y saludo a todos aquellos que asiduamente hacen la Lección Divina conmigo. Les animo a seguir perseverando, pidan esa gracia de Dios para que no abandonemos este, este camino de oración que es tan fructífero para nuestra vida espiritual. Entonces, sin más que decirles, agradeciendo a Dios por un día más de vida, vamos a comenzar. También debo agradecerles todo el apoyo que le puedan dar a este video, tanto compartiéndolo con sus seres queridos como dándole el like, el me gusta aquí en abajo del video para que así YouTube nos promueva a muchas más personas. Agradecida y comencemos. Les invito a que oren conmigo esta oración del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Primer paso de la lección divina, la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 40. Vamos a leer en voz alta este texto. Te invito a que lo hagas conmigo desde tu Biblia y si no, desde aquí, desde la pantalla. Comencemos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa le preguntó de qué discutían por el camino. Pero aquellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Bien, y dentro de este primer paso de la lección divina, como siempre les comento, para todos aquellos que siguen día a día haciendo estas lecciones divinas, debemos responder esta pregunta: ¿qué dice el texto? Y para esto es importante releer 2 y 3 veces el texto, subrayar, identificar cuáles son los personajes, el contexto donde se desenvuelve, ver en el caso de un evangelista a quién le escribe, en qué época lo escribió. Todos esos detalles son importantes, tenerlos a mano, considerarlos para la interpretación del texto. Pero en este momento no vamos a interpretarlo, sino vamos
a reflexionar sobre qué estaba haciendo Jesús. Es como que si voy a releer el texto para echarle el cuento a otro o a otra de lo que Jesús hizo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a precisar algunos detalles para poder echar el cuento de qué es lo que sucedió en este texto. Lo voy a ir haciendo contigo. Bien, entonces, en primer lugar, debemos identificar los personajes que intervienen en el texto. Bien, y cuando nos fijamos en el texto, vemos que básicamente es Jesús, los discípulos, y aparece por allí en la escena un niño, el cual Jesús utiliza para dar un ejemplo, para dar una advertencia, una enseñanza a sus discípulos. Entonces, voy a profundizar en algunos detalles. Podríamos decir que el Evangelio de hoy presenta el segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, como en el primer anuncio, que fue en Marcos 8, 27, 38, los discípulos quedan espantados y con miedo. No entienden la palabra sobre la cruz porque no son capaces de entender ni de aceptar a un Mesías que se hace siervo de los hermanos. Ellos siguen soñando, ellos siguen soñando con un Mesías glorioso y muestran además de esto una gran incoherencia. Mientras Jesús anuncia su pasión y muerte, ellos discuten entre sí eh, sobre quiénes de ellos es el mayor. Jesús quiere servir y ellos piensan en mandar. Vean la gran diferencia, la gran incongruencia que hay entre ambos. La ambición los lleva a autopromoverse a cuestas de Jesús. Hasta hoy, aquí y allá, el mismo deseo de autopromoción aparece en nuestras comunidades. Esto no ha dejado de pasar, ¿cierto, queridos hermanos? Ustedes saben, los que están insertados en comunidades eclesiales, bien sea parroquias, movimientos, asociaciones, etcétera, etcétera, saben que esto es así. Hay más preocupación por mandar que por servir. Y eso siempre ha sido así. Es un mal que Jesús trató de erradicar ya desde los discípulos. Tanto en la época de Jesús como en la época de Marcos había levadura. Entendamos que la época de Jesús fue 70 años antes, 60 años, 70 años antes de cuando escribe Marcos. Y existía en ambas épocas la levadura de la ideología dominante. Esa levadura, recuerden que habíamos dicho que era la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos. También hoy la ideología de las propagandas, del comercio, del consumismo, de las novelas, de las series, influyen profundamente en la manera de pensar. Los influencers, hoy en día los influencers o los coach espirituales, cuidado con eso, cómo influyen en la gente. Y entonces comenzamos a seguir hombres, a seguir figuras, a seguir celebridades y nos olvidamos de la palabra. En la época de Marcos no siempre las comunidades eran capaces de mantener una actitud crítica frente a la invasión del Imperio Romano. Veamos, versículo 30 hasta el 32. Vemos el anuncio de la cruz. Jesús camina por Galilea, pero no quiere que la gente se entere, pues está ocupado con la formación de los discípulos y conversa con ellos sobre la cruz. Dice que conforme
a la profecía de Isaías, que está en el capítulo 53, versículos del 1 al 10, el Hijo del Hombre debía ser entregado y condenado a muerte. Esto indica que Jesús se dejaba orientar por la Biblia, ¿cierto? Tanto en la realización de su propia misión como en la formación que daba a los discípulos. Él sacaba su enseñanza de las profecías, como en el primer lugar, como en el primer anuncio, los discípulos lo escuchaban, pero no entendían ni papa, como dicen en mi país, no entendían ni papa de lo que él quería decirles o manifestarles o enseñarles sobre la cruz. Pero ellos tampoco piden aclaraciones porque el tema como que no les interesaba mucho. Tienen miedo de dejar transparentar su ignorancia. Versículos 33 hasta el 34, y vemos que florece una mentalidad de competición. Al llegar a casa, Jesús pregunta, ¿de qué discutían en el camino? Ellos no responden, el silencio de quien se siente culpable, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor, el más importante. Jesús, como buen pedagogo, no interviene inmediatamente, sabe esperar el momento para luchar contra la influencia de la ideología de sus formandos. La mentalidad de competición y de prestigio que caracterizaba la sociedad del Imperio Romano se infiltraba ya en esa pequeña comunidad que estaba a punto de empezar. Aquí aparece el contraste, la incoherencia, mientras Jesús se preocupa de ser el Mesías, un Mesías siervo, ellos solo piensan en ser el mayor, el que manda, el jefe. Jesús trata de bajar y ellos quieren subir, van en sentido contrario. Versículos del 35 al 37 y aparece eso que Jesús quiere inyectarles, servir en vez de mandar. La respuesta de Jesús es un resumen del testimonio de vida que él mismo venía dando desde el comienzo. Si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos, el siervo de todos, pues el último no gana premio ni recompensa. Es un siervo inútil. El poder hay que usarlo no para subir y dominar, sino para bajar y servir. Este es el punto en que Jesús más insistía y del que más dio testimonio. Enseguida Jesús coloca a un niño, aparece en la escena un niño que estaba ahí en medio de ellos, y una persona que solo piensa en subir y en dominar no prestaría gran atención a los pequeños, pero Jesús todo lo invierte. Jesús dice, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me recibe. ¿Qué estocada les da Jesús a sus discípulos? Quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Él se identifica con los niños. Quien acoge a los pequeños en el nombre de Jesús, por tanto, acoge a Dios mismo. Entonces, no por el hecho de que una persona siga a Jesús, ojo, no por el hecho de que una persona siga a Jesús ya es santa y ya es renovada. Vemos el caso de los discípulos. En medio de los discípulos cada vez aparecía nuevamente la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos. En el episodio del Evangelio de hoy, Jesús aparece como el maestro que forma a sus seguidores. Seguir era un término que formaba parte del sistema educativo de la época. Era usado para indicar la relación entre el discípulo
y el maestro. Esa era la forma de enseñar, seguir al maestro. La relación maestro-discípulo es diferente a la relación entre profesor y alumno. Hagamos esa diferencia. La relación entre el discípulo y el maestro es diferente totalmente a profesor y alumno. Los alumnos asisten a las explicaciones del profesor sobre una determinada materia, en cambio, los discípulos siguen al maestro y conviven con él 24 horas al día. Fue en esa convivencia de 3 años con Jesús que los discípulos y las discípulas recibieron su formación. El Evangelio de mañana nos dará otro ejemplo muy concreto de cómo Jesús formaba a sus discípulos. Bien, sigamos con el siguiente paso. Bien, y entramos al segundo paso de la lección divina que nos lleva a la meditación. Ahora nos preguntamos, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice el texto? Y es momento de traer esto a mi vida, estas recomendaciones que les hace Jesús a sus discípulos, trasladarlas a mi vida, a la forma como yo veo las cosas, como las vivo, y ver cómo esta palabra me interpela en mis pensamientos, en mis acciones, en mis obras, en lo que hago. Entonces, te voy a compartir unos detalles que yo he meditado y me he aplicado a mí misma. Probablemente te puedan servir a ti también y te ayuden a profundizar en tu propia meditación. Recuerda tener a la mano tu cuaderno para tomar nota de todos los detalles que vamos desarrollando paso a paso en esta lección. Bien, y aquí están los 3 puntos y los voy a desarrollar uno por uno. El primero, iba enseñando a sus discípulos. Veamos, aunque te duela la persona que te dice las cosas como son, te quiere mucho más que aquella que solo te dice lo que tú quieres escuchar. ¿Cierto que es así? Es una realidad. Aunque nos duela, la persona que nos dice las cosas como son, nos quiere mucho más que aquella que solo nos dice lo que nos gusta escuchar, que nos alabe y nos ensalce y nos trate bien y nos dé besitos y chévere y todo perfecto, como maravilloso, lo hiciste muy bien. Pero es aquella persona que me dice la verdad, las cosas como son. Jesús se va acercando al momento de su pasión y vemos que no le oculta la realidad y la crudeza de la cruz a sus discípulos. Por el contrario, él reúne a sus discípulos y llega el momento de que está a solas con ellos, para instruirles, para darles las últimas indicaciones, las últimas enseñanzas. Es un maestro sabio que quiere dejarles en claro su enseñanza, pero ellos no entendían y tenían miedo de pedir explicaciones. Ahora, traslademos esto a nosotros. Eh, Cuando vemos que alguien dice la verdad y nos dice la verdad en nuestra cara, ¿qué pasa dentro de nosotros? Nos enojamos, nos duele, nos engrinchamos con aquella persona, nos cae mal. O, bueno, inclusive hasta me puedo ofender, ¿verdad? De repente me ofendo, me lo tomo a pecho como personal, o por el contrario, agradezco, eh, recibo de buena gana lo que esa persona me trata de transmitir, esa verdad que aunque duela, es una verdad. Y establezco un diálogo, sé establecer un diálogo con aquellas personas que son sinceras conmigo.
que tal vez no me agrada mucho lo que me están diciendo, pero es la realidad. Trato de alejarme o por el contrario, sé asumir con humildad lo que me están diciendo. He allí, hermano y hermana, el secreto del crecimiento espiritual. No es huir de las cosas que me desagradan, no es huir de las cosas que me desagradan, sino saber dialogar, estar allí y pedirle al Señor las luces, la comprensión de aquello que no puedo comprender. Los discípulos en ese momento no comprendían a ese lenguaje de la cruz, era muy fuerte para ellos, era como una bofetada. El hecho que le dijera, no, es que tú no vas a subir, tú debes bajar, tú debes ser el menor de todos, debes ser servidor, debes lavarle los pies a tus hermanos. Oye, no era el Mesías que ellos esperaban. Eso rompió con los parámetros. ¿Qué pasa cuando a mí me rompen los parámetros? Cuando me rompen la idea que yo tengo de lo que va a ser, lo que voy a vivir dentro de una comunidad y de repente me mueven el piso. Me voy, me alejo, me molesto, me ofendo, me voy para otra parroquia, para otro grupo, para otro movimiento, porque aquí no me agradó la verdad que escuché. Ojo, estoy hablando de verdad, estoy hablando de cosas verdaderas, dichas con caridad, pero son la verdad, ¿ok? No de ofensas, no de maltratos, no estoy hablando de eso, ¿bien? Entonces Jesús les hablaba con la verdad, no los maltrataba. Jesús les hablaba con la verdad, no los ofendía. Pero muchas veces la verdad ofende cuando te dicen eh, lo que no te gusta escuchar. El error probablemente que tengamos cuando actuamos, cuando hablamos, nos dicen la verdad y de una vez nos ofendemos. Lo que se llama practicar la corrección fraterna también nos ofende. Entonces, bueno, todas estas son enseñanzas de discípulos. Estamos en un camino de discipulado y en este camino de discipulado tenemos mucho que recorrer. Pero en este recorrido vamos a tener muchas incomodidades, no todo va a ser pétalos de rosa, vamos a tener espinas en el camino también. Segundo aspecto, si alguno quiere ser el primero, y es que eso estaba metido en el pensamiento de los discípulos, querían ser los primeros. Pero dijo una vez el Papa Francisco en un Angelus, en el año 2001, dice, si quieres ser el primero, debes irte a la cola, ser el último y servir a todos. Con esta frase lapidaria, el Señor introduce una transformación, da la vuelta a los criterios que marcan lo que realmente cuenta. Estoy leyendo textualmente lo que dijo el Papa Francisco, ¿ok? La valía de una persona ya no depende del cargo que ocupa, del éxito que tiene, del trabajo que desempeña, del dinero que tiene en el banco. No, no depende de eso. La grandeza y el éxito a los ojos de Dios tienen otra visión. Se mide por el servicio. No por lo que tienes, sino por lo que das. Dios ve las cosas distintas a nosotros. ¿Quieres sobresalir? Sirve. Ese es el camino. Ese es el camino. Entonces, preguntémonos tú y yo, ¿mido mi grandeza por mi capacidad de servir y hacer felices a los demás? ¿O por el contrario, mido mi grandeza por lo que tengo, por lo que he alcanzado, por mi éxito, por mi conocimiento, por mi dinero, X? Tercer aspecto, tomando un niño lo abrazó.
Y aquí vemos que entra en escena el niño. Y quise tomarlo en cuenta porque eh, el camino de la pequeñez espiritual es muy valiosa en el camino espiritual del cristiano. Ese es el camino espiritual que vivió Santa Teresita del Niño Jesús, mi santita preferida. Eh, por ahí leí, ¿por qué la gente inteligente no es feliz? Porque piensan demasiado las cosas y eso le genera una obsesión. Sus altas expectativas casi siempre terminan en decepción. Se exigen demasiado, se frustran al no cumplir sus metas y por eso dicen que la ignorancia es la felicidad. Bueno, ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿verdad? Como dicen en mi tierra. Entonces, preguntémonos nosotros mismos, ¿cuál es la medida de mi sencillez? ¿Veo la vida con ojos de admiración y asombro o siento que ya nada me llena? Hagamos una práctica. Escuchemos a nuestro niño interior y no perdamos la capacidad de soñar y sorprendernos. Ese camino de la pequeñez es importantísima delante de Dios. Hacerse pequeño es confiar totalmente en, en el Padre, es confiar en nuestros mayores, es abandonarnos. Esa es la confianza que debe tener un discípulo y, por supuesto, un hijo con su padre. Cuando Jesús pone de ejemplo a ese niño, solo el que es como este niño alcanzará el reino de los cielos. Estaba viendo en ese niño la pequeñez, la sencillez, la confianza, el abandono de ese niño en lo que sus padres le dicen, la obediencia. Aunque muchos niños son rebeldes y protestan, terminan haciendo lo que los papás le dicen. Por tanto, lo que vale es lo que terminan haciendo. Eh, que sigamos este ejemplo, hermanos y hermanas, de ese camino de pequeñez que Jesús nos está invitando a vivir a través de esa imagen que tienes allí, aquí a tu lado, de este lado, te la coloqué. Esa imagen que tenemos aquí de ese niño. Ese es el ejemplo que Jesús nos da. Sean como estos pequeños. Tercer paso de la lección divina, la oración. Ahora, ¿qué me hace decir el texto que acabo de meditar? Para esto, les voy a compartir una oración que he hecho, que he compuesto, la voy a hacer comunitaria y te invito posteriormente a que tú hagas tu propia oración. Entonces, y la anotes en tu cuaderno espiritual y a su vez la compartas allá abajo en la casilla de comentarios. No te olvides compartírmela. Oremos. Padre bueno, danos el don de tu sabiduría, que Jesús sea nuestro buen maestro, que Él nos instruya y nos indique el camino de la verdadera felicidad que consiste en amar, servir y proteger la inocencia de nuestro corazón. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, la contemplación que me hace sentir y ver el texto. Y llegó el momento de hacer silencio. Llegó el momento de estar contemplando a Jesús en total silencio, sin pensar, solamente contemplarle. Y es introduciéndonos allí en esa escena del pasaje bíblico y estar como un discípulo de Jesús a la escucha, viéndolo cómo se mueve, cómo nos mira.
Es en el silencio donde logramos escuchar a Jesús hablándonos al corazón y dejemos que esta palabra que hemos meditado y orado entonces resuene en nuestro corazón. Sintámonos realmente acompañados por ese amor de Dios que nos envuelve en una gran paz. Si lo deseas, puedes detener el video unos momentos, unos instantes, y luego continúas. Quinto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Y es momento de preguntarnos, ¿a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? Y este propósito o compromiso debo sacarlo o extraerlo de allí justamente de lo que he meditado. ¿Y qué me decía, qué meditábamos en ese paso? ¿Qué fue lo que meditamos? Primero, la enseñanza, la pedagogía de Jesús con sus discípulos. Pero esa pedagogía y esa enseñanza consistía en la verdad. Él les revelaba la verdad a sus discípulos, les hablaba con la verdad. Y esa verdad muchas veces no le gusta, no le gustaba, no era lo que ellos querían escuchar. Entonces, colocándome yo en la posición de un discípulo, ¿qué reacción tengo yo con la verdad? Y si, y si no me gusta mucho escuchar la verdad, allí está el propósito. ¿Cómo puedo cambiar de actitud en cuanto a la verdad que conozco, que me hacen conocer de mí misma? Es decir, cuando me hacen una corrección con todo el amor del mundo, me molesto, entonces voy a procurar, voy a hacer el propósito de cambiar, de aprender a escuchar las correcciones que vienen de la verdad, es aprenderlas a escuchar y a aceptar con humildad. Es algo que es difícil, hermanos y hermanas. A veces no nos gusta escuchar las cosas que no queremos escuchar, las que nos desagradan, pero es lo único que nos puede hacer crecer y Jesús no les negó a sus discípulos la verdad para que se encontraran más adelante con la sorpresa de que a él lo habían crucificado. No, se los dijo de antemano, gústele a quien le guste. Este camino no es de rosas, también tiene espinas. Les dijo a sus discípulos desde un comienzo, yo no les tengo nada que ofrecer, no tengo nada, pero déjalo todo y sígueme. No les prometió nunca nada y no eran mentiras, era la verdad. Y con todo y eso, lo siguieron. Entonces, hermanos y hermanas, a veces la verdad no nos agrada mucho, pero es preferible conocer esa verdad y caminar en aceptación humilde de lo que Dios nos está pidiendo. El otro propósito va enfocado al servicio. ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Soy un servidor que le gusta los halagos, los primeros lugares, las felicitaciones, los aplausos? ¿O por el contrario, soy un servidor que me gusta desaparecer para que Cristo aparezca? Hermanos, nos reflexionaba el Papa que el valor de una persona no depende del cargo que ocupa, ni del éxito que tiene, ni el trabajo que desempeña, ni el dinero que tiene. Es de la entrega, de la generosidad, de lo que da. Analicemos cómo está nuestra vida de apostolado, cómo está nuestra vida cristiana. ¿Soy de los que me gusta dar o soy de los que me gusta aparentar? Si consigo algo que no está bien, entonces allí está el propósito. Debo hacer el propósito de cambiar esa actitud porque Dios quiere ver en mí a un servidor, es decir, a una persona que no se da alardes por lo que sabe, por lo que tiene, por sus títulos, por sus éxitos, no se da alarde de eso, sino que lo que busca es dar,
servir, estar dispuesto y dispuesta a ayudar a los demás. Y el último aspecto que nos confrontaba Jesús era con el niño que les presentó, esa pequeñez, esa confianza de niños. Para poder alcanzar el cielo hay que hacerse como niño. ¿Cómo estoy yo en este aspecto? Es la pregunta. ¿Cuál es el propósito que tengo que hacer para cambiar esa forma de sentirme autosuficiente con lo que respecta a Dios? ¿O me hago pequeño como un niño? Es decir, hacerse pequeño y como un niño en las manos de Dios es abandonarse, es decirle, Señor, aquí estoy, yo sé que tú todo lo puedes. Te pido humildemente esto. O por el contrario, me siento tan, tan superpoderosa, tan superpoderoso que no me hace falta pedirle nada, solamente me le acerco a Dios y le pido cuando hay dificultad. Hay que hacerse como niños. Entonces allí está el propósito, hacerse como niños. Vamos a pedir la gracia. Pidamos la gracia a nuestro Señor de poder alcanzar estos propósitos, de poder alcanzar estos cambios que el Señor nos está pidiendo a través de esta lectura. Solo a través de su gracia, de su ayuda, lo podremos alcanzar. Amén. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Si has disfrutado este video, compártelo con tus familiares, amigos, conocidos, en tus redes sociales. También apóyame con un me gusta aquí en el video. Si es primera vez que estás aquí o has estado en repetidas veces, pero no te has suscrito, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba videos estés pendiente del momento exacto en que los estoy compartiendo. Y importantísimo, recuerda el comentario, el comentario. Gracias a todos aquellos que ayer me dejaron comentarios maravillosos, saludos y también algunas reflexiones, algunas oraciones. Gracias a todos, los leo completamente. Y me siento muy afortunada, muy dichosa de poderlos leer y de que estén compartiendo esta lección conmigo. Em, Espero que la esté siendo de mucho provecho para su vida espiritual. Para aquellos que por primera vez sintonizan el video y están queriendo tener el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito, abajo en la casilla de descripciones, que la vas a encontrar debajo del título del video, hay una palabrita que dice más. Ahí tú abres la pestaña y se abre todo el contenido que he guardado allí. Aparece de primero, aparece el enlace para entrar a hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Entonces entras allí, te consigues con 6 videos, los cuales vas a ir viendo paso a paso, poco a poco. Ahí te voy contando la parte teórica y el gran valor que tiene esta práctica para nosotros los cristianos católicos. Bien, no me alargo más, nos encomendamos a nuestra Madre y encomendamos también al Papa Francisco, diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Especialmente te encomendamos la salud del Papa en estos momentos. Guárdalo en tu corazón inmaculado, Madre, dale fortaleza por esta prueba tan fuerte que está pasando y que se haga en todo momento la voluntad de Dios. Intercede ante Jesús por él. Amén. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios les bendiga a todos.